Vamos a saludar a Antonio Puente. Es sevillano, es escritor, es guía turístico, es divulgador y, entre otros asuntos, conoce muy bien todo lo que reúne en un nuevo libro titulado España Inédita. Creo que son 100 lugares fascinantes que, según dice Antonio, debemos conocer. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Íñigo, ¿qué tal? Encantado de estar contigo y en tu programa. Oye, 100 lugares, los que aparecen en tu libro, pero seguro que tienes muchos más guardados. No sé si para otro libro o para contarlos en tus intervenciones como divulgador. Se ve que, que me conoces, ¿eh? Por supuesto que sí, tengo muchísimos sitios guardados y de hecho ya estoy escribiendo el siguiente libro que evidentemente también va a ser de tema viajero. Ujú. Bueno, has recogido, como decimos, estos lugares que muchos, a ver, igual por cercanía, los conocen, pero igual no somos conscientes de la importancia que tienen. Es más, igual por tenerlos cerca les hacemos menos caso o no reconocemos tanto valor como otros viajeros de otras partes del mundo que, sin embargo, vienen a verlos, ¿no? Lo que tenemos cerca, lo que tenemos en casa, no lo valoramos siempre igual. Sí, sí, yo mismo he viajado como tú y como todo el mundo a Europa, al extranjero, a muchos lugares y muchas veces hemos ido con unas enormes expectaciones, ¿no? Para ver determinados monumentos, determinados paisajes y luego nos hemos encontrado con que en España tenemos cosas similares o incluso mejores, ¿no? El ejemplo rápido que te pongo es el del lago Ness de Escocia, ¿no? Ujú. Yo he visitado Escocia de punta a punta, estuve en un crucero en barco en el lago Ness y luego descubro, luego a posteriori, que en España tenemos un lago Ness que está en Gerona y que tiene una leyenda de un monstruo, de un plesiosaurio jurásico, prácticamente igual a la de Escocia, bueno, yo diría que incluso más apasionante, ¿no? Porque va ligada a Carlomagno, hay un monasterio también relacionado con este lugar, con esta leyenda, bueno, y es realmente maravilloso. Estás hablando del lago de Bañolas, ¿no? En Girona. Efectivamente, el lago de Bañolas en el Pla Lestani, que es un lugar increíble y que no solamente va ligado al monstruo, a la criatura, sino también a hechos sobrenaturales, podríamos decir, desapariciones, apariciones de ovnis, bueno, hasta un espeleólogo, ¿no?, que se perdió en Francia y apareció bajo las aguas del Bañolas en Gerona. Así Ujú. que imagínate, ¿no? Tenemos sitios en España realmente Y increíbles. con historia además también olímpica, ¿eh? Porque también fue espacio olímpico en Barcelona en 92 para los deportes bueno, acuáticos. O sea que, como vemos, tiene más ingredientes incluso que el propio Lagones. Pero volviendo un poco al libro, en tu libro titulado España Inédita, 100 lugares fascinantes que debemos conocer o que debes conocer, ¿cómo agrupas todos esos lugares? ¿Los has hecho en capítulos, en bloques? ¿Cómo los has organizado? Pues mira, es una buena pregunta porque efectivamente, claro, yo quería reflejar un poquito de todo, ¿no? Y es más, también hubo alguna aportación por parte de Dante Hermo, que es mi editor en Geoplaneta, al que le debo pues muchísimo, primero la apuesta y luego también la gran maquetación que han hecho, las correcciones. Él me sugirió meter un poquito más de tema natural, de tema al aire libre, y han quedado 10 bloques muy interesantes: naturaleza deslumbrante, el arte en mayúsculas, cuevas y tesoros subterráneos, edificios con historia, paisajes de ensueño, lugares de culto, que va dedicado a las iglesias, a los templos, lo insólito en nuestra geografía, que es uno de mis apartados favoritos, tiene lugares muy curiosos, viejos pobladores, dedicado a las antiguas civilizaciones, museos curiosos y por tierra, mar y aire. Así que tenemos un poquito de todo, ¿eh? Ujú. Hay museos, hay paisajes, hay playas, hay cuevas subterráneas, hay absolutamente de todo. Ujú. Oye, si tenemos un lago Ness en Cataluña, ¿dónde tendríamos nuestro pequeño mar muerto? Bueno, pues vosotros lo tenéis muy cerca, ¿eh? En la querida tierra de Álava. Lo tenéis en el Valle Salado de Añana, que está escasamente a 31 kilómetros de Vitoria. Yo le tengo muchísimo cariño a Vitoria y a todos los alaveses, porque lo visito mucho con mis grupos. Y bueno, es un lugar realmente increíble, ¿no? Porque Ujú. lo primero que hay que decir, Íñigo, es que ya allí hace 200 millones de años hubo mar. Estuvo totalmente cubierto por agua, todo lo que sería la zona de Álava. Y bueno, ese agua se evaporaría y quedaría la sal. Una sal que a su vez luego se mezcla con el agua dulce y da lugar a este sitio mágico e increíble.
Y mira, te voy a dar un dato que te va a sorprender. En Israel la salinidad es de 350 gramos. Pues en el caso de Añana no está nada mal, está en torno a los 200 gramos por litro. O sea que Ujú. estamos hablando de un mar Sí. muerto interesante, ¿eh? Y Es un espacio yo creo que además mágico, ¿no? También por toda la historia de el trabajo que ha habido ahí para recoger esa sal, una parte de, digamos, de paisaje que tiene que ver con la naturaleza, pero luego también con el paso del hombre y durante un montón de tiempo, ¿no? Para vivir de efectivamente, esa sal. exacto, porque es que el yacimiento, fíjate, tiene 22 millones de años y además, bueno, se sabe que se ha explotado a lo largo de muchísimo tiempo, ¿no? Hay incluso ruinas medievales que se pueden ver allí. Es un complejo para visitar muy bonito que además tiene un spa, por supuesto, un Ujú. spa salino donde la gente se puede bañar. ¿Y el río subterráneo navegable más largo de Europa, dónde lo encontramos? Mira, esos son las cuevas de San José en Val d'Uixó. Eso está en Castellón, a 30 kilómetros de Castellón de la Plana. Estamos hablando de un lugar también muy, muy, muy antiguo, que se remonta a 250 millones de años atrás en el tiempo y bueno, y que prácticamente los vecinos de la zona conocían desde tiempos inmemoriales, pero cuya exploración no va a tener lugar hasta mediados del siglo XX. Concretamente el año 1954, pues hay un centro excursionista de Valencia, que son más o menos aficionados, y bueno, pues descubren no solamente aquella maravilla de río, sino el llamado estanque azul, que es de 12 metros de profundidad, y el resto de galerías que hoy más o menos se pueden visitar. Como dato interesante, porque es el río efectivamente el subterráneo navegable más largo de todo el continente europeo, es que son 2.750 metros de recorrido navegable. Es una Ujú. auténtica maravilla. Me preguntaban el otro día en otra entrevista para unos compañeros de Extremadura que todo el mundo habrá pensado en las cuevas del Drac, seguramente, en Mallorca, ¿no? Ujú. Que se ven esas escenas de las barquitas bajo la Sí. cueva. Esto es infinitamente más largo, ¿eh? Fíjate, casi 3 kilómetros de recorrido y bueno, y además más cosas, ¿eh? Porque Val d'Uixó tiene un acueducto árabe, tiene templos de los siglos XV al XVIII, o sea que hay que visitarlo sí o sí. Eso, bueno, en cuanto a algo de lo que sobre naturaleza o paisajes naturales podemos encontrar en tu libro, pero hay más ingredientes y curiosidades. Por ejemplo, esto me lo tienes que explicar bien. ¿Dónde encontramos la representación del coito más antiguo del arte rupestre? Mira, esto es un lugar muy especial porque está en una provincia de España que es muy poco turística, desgraciadamente. Yo voy aquí a romper una lanza a favor de Guadalajara, que es un lugar, como toda Castilla-La Mancha, ¿no? Llena de rincones fascinantes. Concretamente estamos en la Cueva de los Casares, de un lugar llamado Riba de Saelices. Esto está en la Sierra del Ducado, prácticamente para ubicarlo entre la Alta Alcarria y el señorío de Molina de Aragón. O sea, una zona, como te digo, preciosa, llena de atractivos, sobre todo paisajísticos, Ujú. y que se explota muy poco. Entonces estamos hablando, Íñigo, del más importante abrigo paleolítico del centro de España. Que no es ninguna cosa. Ujú. Posee, fíjate, casi 200 petroglifos, que son de estas inscripciones, incisiones en la piedra, en fin. Algunas incluso han sido realizadas en el Solutrense, que para que la gente se sitúe, son los inicios del Paleolítico Superior. Es decir, esta cueva, lo que podemos encontrar, es anterior a la famosa cueva de Altamira en Cantabria. Eso para empezar. ¿Y qué tenemos exactamente? ¿Qué es lo que la hace destacar? Bueno, pues efectivamente la representación del coito más antiguo del arte rupestre, que en este caso es una cópula entre seres humanos, que es la primera de su género descubierta en España. ¿Cómo es exactamente? Porque claro, en el libro aparece una representación para que se vea bien, no es lo Sí. mismo verla en la piedra que como lo han hecho en el libro, lo han hecho muy bien con un dibujo para que se vea perfectamente los detalles. Es una mujer con las caderas muy anchas y un hombre con un gran falo, evidentemente. Son figuras antropomorfas Ujú. que además están acompañadas de mamús lanudos, el cual, bueno, uno de ellos acerca su colmillo derecho al pubis de la mujer. Bueno, la verdad es que sí, es una escena curiosa que nos sitúa desde luego en un contexto histórico, porque ahora mismo nos parecería una práctica de riesgo con todo lo que estás contando. Bueno, vamos a ponerle un poco de humor, pero desde luego que tiene un valor histórico importante. El mundo de la reliquia también está reflejado en tu libro España Inédita. Yo de esta reliquia no había oído hablar, pero ¿existe o eso dicen, hasta el mantel de la última cena en el territorio español?
Bueno, desde luego existe una pieza, Íñigo, que está llena de misterio, y además de misterio y de historia, porque se remonta, ahora te explicaré a qué época, a la Edad Media, y es realmente una pieza fascinante. Lo primero que tengo que decir es que el mantel de la Última Cena, o el supuesto mantel, se ubica en Coria, un municipio de la provincia de Cáceres, que alberga una catedral que ya de por sí merece la pena visitar, una catedral maravillosa. Una catedral, por cierto, que muy poca gente lo sabrá, incluso los propios extremeños yo creo que no lo saben, y es que es el primer templo cristiano de toda la península ibérica, la Catedral de Coria. Quiere decir, está ubicado sobre un lugar de la época de los primeros cristianos, donde se halló un mosaico romano en el claustro y se data como el primer templo de toda la península. ¿Y cuál es la pieza, la reliquia en concreto? Bueno, pues es una pieza de lino de 4,42 metros aproximadamente por 92 centímetros de ancho, que es blanca por un lado y que por el otro lado tiene unos sencillos adornos en azul. Esta pieza va a ser descubierta entre los años 1370 1403 aproximadamente. Y además, fíjate lo curioso, ya viene firmada una bula por Benedicto XIII, que es el conocido como el Papa Luna, en el año 1404, que ya la menciona, ya menciona la aparición. Quiere decir que hay un documento que dice que esta pieza ya estaba allí. ¿Cómo llega el supuesto mantel de la Última Cena hasta Coria, en Cáceres? Bueno, pues tenemos varias teorías. Una nos habla de Santo Toribio, un santo del siglo III que la pudo traer a la península ibérica. Santo Toribio está ligado a Cantabria, a la famosa reliquia del Lignum Crucis. Otra teoría nos habla de la conquista de Coria, de la propia ciudad, por Alfonso VII en el siglo XII. En este caso la traería de Francia Íñigo Navarrón, que fue el primer obispo de la ciudad. Y por último tenemos una teoría que nos dice que el mantel sería un regalo de San Luis, rey de Francia, al emperador Rodolfo de Habsburgo. Y por las vicisitudes de la historia, pues llegaría a Coria. Pero el dato quizás más sorprendente de todos es que este mantel no solo se conocía, sino que cada 3 de mayo, entre el siglo XV y el XVIII, era protagonista de una fiesta fundamental en Coria, la fiesta de las 3 reliquias. Estamos hablando de una ostensión, de una muestra de 3 reliquias importantes para los cacereños, en este caso, que sería el Lignum Crucis, el trozo de la cruz de Cristo, la Santa Espina y el mantel de la Última Cena. Pero ya, claro, damos un salto al siglo XX, damos un salto ya al mundo de la ciencia, a 1960, y si te parece, pues hablamos un poquito de los estudios que se han hecho. Claro, porque aquí la tecnología a veces pone valor o quita valor por lo menos en lo que la historia nos ha contado, la leyenda, ¿no? Pero valor desde luego por la tradición y por los sentimientos hacia las reliquias, eso no se pierde. Pero la tecnología llega, ¿no? ¿Y qué dice? Bueno, pues la tecnología, para empezar, en el año 1960 nos lleva al Museo de Ciencias Naturales de Madrid, donde dicen, de momento, que el tejido es de procedencia arábiga. Ya sabemos que no es una pieza inventada, creada aquí en España, hubo muchas reliquias falsas. En este caso sabemos que es de procedencia arábiga, por lo tanto es oriental. Pero ya tendríamos que dar un salto posterior, unos estudios más avanzados en el año 2007. Y aquí tenemos que hablar de una figura preeminente, fundamental dentro de los estudios de las reliquias, que es John Jackson, del Church Center de Colorado. Estamos hablando de un personaje que está ligado en el año 1978 nada menos que a la Sábana Santa de Turín. Entró en una comisión encargada por la Santa Sede, por el Vaticano, y bueno, pues está especializado en estudiar este tipo de piezas. John Jackson escucha casualmente que en España, en Extremadura, en un pueblecito, hay una pieza llamada El mantel de la Última Cena. Bueno, él viaja con su señora hasta Extremadura, va a verlo y, bueno, lo que encuentra allí a él le parece apasionante. Porque es que da la casualidad, Íñigo, que es que esta pieza es exactamente igual, prácticamente en proporciones, a la Sábana Santa de Turín, tiene el mismo tipo de hilo, en torsión en Z, y además la pintura azul que se ha utilizado para decorar es índigo natural. Esto además nos lo va a llevar a otro plano ya realmente increíble, que es el famoso fresco de la Última Cena de Leonardo da Vinci, que tenemos en Milán, y es que resulta que el mantel, si nos fijamos en la pintura de da Vinci, aparecen
las mismas decoraciones, ese índigo natural azul que aparece en un extremo coincide con el mantel de la última cena de Coria. Bueno, te podrás imaginar cómo revoluciona esto la historia. Ujú. Así que John Jackson desde el año 2007 está estudiando, analizando esta pieza que coincide prácticamente en forma y en tamaño con la sábana santa de Turín. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y por qué? ¿Qué tiene de especial? Es que había 2 sábanas santas, eran 2 manteles. Según la teoría de Jackson, bueno, pues en la época judía se utilizaba un mantel para depositar los alimentos y otro se colocaba justo encima para taparlos, para preservarlos de los insectos. Y bueno, cuando fallece Jesucristo, cuando muere en la cruz el viernes, apresuradamente para evitar la fiesta del sábado, en lugar de buscar en otro lugar, cogen un mantel de los utilizados en el cenáculo para envolver el cuerpo de manera provisional. Esta sería la explicación de que sábana santa y mantel de Coria coincidan. Antonio, la verdad es que es una gozada escucharte con todos esos datos, detalles y eso que estamos hablando solamente de una reliquia curiosa como ese mantel de la última cena. Hay muchísimos datos y detalles en tu libro, en España Inédita, 100 lugares fascinantes que debes conocer con historias como esta. Pero, bueno, más que nada porque podríamos seguir hablando de todos ellos, pero no vamos a destripar el libro. Solamente te quería preguntar, y ya para ir finalizando, algunos de los lugares, algunos ya lo hemos citado, como el Valle Salado de Añana, en Álava, algunos otros lugares de Euskadi que aparecen en tu libro, de esos lugares que te parecen que debemos conocer, aunque igual nosotros ya los hayamos visitado. Pues mira, otro precisamente se encuentra también en Álava, es el primer parque estelar del mundo, que sería un parque, además un jardín botánico maravilloso. Estamos hablando de Iruña de Oca, es una casa-torre del siglo XIII que está a 12 kilómetros de Vitoria, pero bueno, aquí lo que destaca, además de su jardín botánico de 1.200 especies, es que la Fundación Starlight, con el respaldo de la UNESCO, le dio el título de primer parque estelar, que significa que tiene un cielo limpio, limpísimo, ¿no? En donde se pueden observar las estrellas de manera maravillosa. Eso ocurre en el año 2015. Luego tenemos otros 2 lugares que rápidamente te menciono. La cueva de Pozalagua, eso está en Ujú. el Valle de Carranza, Sí, en Vizcaya. impresionante. Eso es una maravilla, ¿eh? Si tú lo conoces, concentración de estalactitas excéntricas de lo mejor del mundo, ¿eh? Ujú. Algo único. Y por último, en la vecina provincia de Guipúzcoa tenemos el Museo Laboratorium, que también se inaugura en el año 2015. Tú sabrás que el wolframio es un mineral que está ligado a la historia de Vergara, bueno, prácticamente desde el siglo XVIII. De hecho, fueron guipuzcoanos de Vergara los que lo encontraron, ¿no? Y bueno, es una pieza además ligada a la Segunda Guerra Mundial, concretamente a los nazis y a Adolf Hitler. Yo cuento la historia entera y la relación que tiene el wolframio con Alemania. Así que bueno, yo invito a todos los lectores a descubrirlo en España Inédita. Pues ahí lo vamos a buscar, incluso, y para finalizar, ¿es verdad que hay vamos a entrecomillar, un San Juan de Gastelugache y no está precisamente en la localidad de Bermeo? Efectivamente, yo conozco el de Bermeo, que es maravilloso, que llevo allí a mis grupos de turistas a verlo, pero también tenemos otro en Galicia, lo tenemos en Lugo, es el llamado Fuciño do Porco, el hocico del puerco, está en Punta Socastro, en la ría de Viveiro, una zona maravillosa también, ¿no? Con más de 30 naves hundidas, reserva natural y efectivamente 1,3 kilómetros de barandillas de madera, muy similar a San Juan de Gastelugache. Así que invito a los vascos y a todos los españoles a que vayan a visitarlo. Antonio Puente Mayor es autor de España Inédita, este libro con esos 100 lugares fascinantes que debe conocer y que seguramente tendrá nuevas entregas porque da gusto escucharte, los detalles, todo lo que conoces y todo lo que nos vas a ayudar a descubrir sin ir demasiado lejos. Antonio, un placer, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Íñigo.